Buenos días, gracias por venir. El día de hoy tenemos una charla muy interesante con el doctor Óscar Jerez Yáñez y esta actividad se enmarca dentro de las gestiones que realiza la Facultad de Medicina y principalmente el Instituto de Odontostomatología y la Escuela de Odontología de la Universidad en relación con las actividades pedagógicas que tienen que ver con la formación docente continua. En razón también de la innovación de la malla curricular innovada que tiene que ver con odontología, que este año partió. Así que las gestiones están lógicamente abiertas para toda la comunidad universitaria, que tienen que verse enfrentados también a innovaciones, productos también de la acreditación que se viene para el institucional y para las carreras en toda la universidad. El doctor Óscar Jerez es director del Centro de Enseñanza y Aprendizaje de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Es doctor en Psicología y Educación, diplomado en Estudios Avanzados en Psicología y Educación de la Universidad de Granada en España, magíster en Educación con mención en Informática Educativa de la Universidad de Chile, bachiller en Filosofía de la Universidad Pontificia Salesiana de Roma, licenciado en Filosofía de la Universidad de Chile, doble licenciatura en Educación y profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomado en Formación Profesional del Politécnico de Torino, Fellow Research en el Academic and Professional Program for the Americas, la SAPU, afiliado a la Universidad de Harvard. Ha sido jefe en diversos proyectos de educación, consultor para varias entidades gubernamentales en Latinoamérica, docente de pre- y posgrado de varias universidades, investigador adjunto del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, miembro del Comité Consultivo de Acreditación Institucional y Paraacreditador Institucional de la Comisión Nacional de Acreditación, como en otras entidades de América Latina, autor de libros, artículos e investigaciones sobre líneas de acción, las cuales se concentran en la educación superior, especialmente en aprendizaje, enseñanza, currículum, evaluación, gestión, aseguramiento y accountability. Asimismo, es investigador principal del Fondesit, ¿qué hacen los mejores profesores universitarios en clases de mayor tamaño? Dejo con ustedes al doctor Óscar Jerez. Primero, gracias, ¿se escucha cierto? Sí. Por la invitación a todos. Para mí es un placer estar en esta tarde, mañana, a esta altura, ya no sé, sí, acá, y tratar de compartir un poco de una parte del avance que estoy haciendo en uno de mis fondos actuales vigentes, que tiene que ver con la clase de mayor tamaño. Ya, yo voy a tratar de... Estamos en una comunidad académica, por tanto, vengo a compartir, pero sobre todo voy a tratar de que 15 minutos finales, 20 minutos finales voy a abrir la conversación, porque la idea es que dialoguemos sobre este tema. Comentarles que un poco de qué trata el proyecto. El proyecto trata, así en síntesis, en poder descubrir en las universidades chilenas profesores que sean identificados como profesores de calidad, de excelencia por su comunidad universitaria, y poder comprender en ese contexto de mayor tamaño de clase por qué el profesor es bueno. Poder generar el caso de estudio con el profesor, conocer su contexto, profundizar, ver qué pasa con sus estudiantes, etcétera, etcétera, y aprender de eso. ¿Ya? Más o menos son entre 6 a 10 casos con distintas universidades. En este momento está la Universidad Federico Santa María, la Universidad de la Frontera, la Universidad del Biobío, aquí ustedes la UACH, la Universidad de Chile, la Universidad de Antofagasta. O sea, como diría mi abuelita, Perico trepa por Chile, buscando identificar profesores como tal. ¿Cómo nace el proyecto ya en estricto rigor? Fue porque como ustedes ven, yo no soy ni economista ni administrador, y sin embargo soy director de un centro de Teaching and Learning en una facultad de economía. Y siempre digo, yo hablo 3 idiomas: carreras de la salud, carreras de economía y negocio y carreras de la ingeniería. El resto de los idiomas no sé hablar, porque cada disciplina tiene su idioma. Eso sé hablar yo. De hecho, mi formación inicial tiene filosofía, no sé hablar para los filósofos, ni para la humanidad, lamentablemente. Pero en ese contexto,
mi facultad hace 3, 4 años atrás, con el tema de la gratuidad, claro, salió algo práctico. Oye, si no podemos, si queremos mantenernos con gratuidad, hay que aumentar la matrícula. Soy muy honesto. Y mi facultad decide, en ese momento, armar nuevas salas para 200 personas. Y me preguntan, eso es una cosa interesante, me dice, antes los criterios eran que se vea bonita la sala, que sea luminosa, que tuviera un buen proyector, pero en el comité directivo sale un nuevo criterio. ¿Cómo hacemos que el espacio sirva para el aprendizaje? Yo dije, sirvió de algo tener un centro de aprendizaje en la facultad, eso es muy bueno. Y me preguntan, y le dije, bueno, hice una búsqueda. De ahí mi director me dice, mi jefatura me dice, como yo estaba preparando el fondo, me dice, pero... y entre medio había conversado con Ken Bain. De hecho, Ken Bain tiene un libro muy bueno que se llama ¿Qué hacen los mejores profesores universitarios? Se llama. ¿Ya? Y sacó el otro libro también que se llama ¿Qué hacen los mejores estudiantes universitarios? Él es advisor del proyecto. Entonces, me dice, no, pero métete en clases masivas. Ya, me empecé a investigar y me encontré con un mundo interesante. He estado en este momento buscando los casos y lo que les voy a presentar yo es parte de ya una pseudo artículo, porque está en revisión ya, sobre a ver qué dice la investigación sobre este tipo de clase. Y lo que hice fue buscar 20 años de investigación. Ya, y ahí les voy a comentar un poco en qué está y todo lo demás. Hay mucho ruido, ¿cierto? Bueno, ya. Primera cosa, así como elemento de contexto, tiene que ver con el aumento de la matrícula. ¿Ya? Ustedes tienen que pensar de que en los países, yo llamo el sur del mundo, yo trabajo también en proyectos en África, fortaleciendo la universidad africana. En África, en Latinoamérica, el aumento ha sido explosivo, exponencial. No lo tengo acá, no lo coloqué, pero si uno ve la gráfica, es exponencial en los países de desarrollo del tema de la matrícula. ¿Ya? Posiblemente muchos de ustedes, bueno, más bien, nosotros que somos más viejos, yo tengo la cara de joven, pero soy viejo, ¿ya? Ustedes tienen que pensar de que, o mayor experiencia, para que no se siente, o más clásico, como dice una amiga mía. Yo no soy vieja, soy clásica, me dice. Entonces, ustedes tienen que pensar que en los años 80, de cada 10 estudiantes o jóvenes que podrían estar en la educación superior, solamente estaba uno en Chile. Hoy día, de cada 10, 8 lo están. Eso es brutal. La Universidad de Chile, ingreso 2017. Siempre lo cuento y nadie lo cree. De cada 10 estudiantes que entraron, 7 son primera generación en sus familias. ¿Ya? Eso cambia la fisonomía de las universidades. Pero aumenta la matrícula, pero no aumenta la cantidad de profesores o de gente con experticia suficiente para poder formar en función de estos requerimientos. Segundo elemento de contexto. Fíjense que yo presenté algo muy similar en Europa el año pasado. Típico congreso que va, como aquí, grupito de gente, o va, qué sé yo. Y me tocó el auditorium repleto que fue a esta conferencia. ¿Por qué? Porque el gran problema que tienen hoy día en Europa con el espacio europeo tiene que ver con la formación de competencia. Y claro, toda la literatura nos dice de que necesitamos grupos pequeños. Pero la verdad es que es una falacia, porque la verdad no es así. Los grupos no son pequeños, la gran parte de los temas no son pequeños, pero no son pequeños por un tema económico a largo plazo. O sea, los números no dan. Hay que ser súper honesto. ¿Ya? Los números no dan. No, o sea, lo ideal, ustedes me dirían personalizada. Sí, pero yo no comparto universidades públicas en el mundo que tienen cursos de 10 personas, pero esa universidad económicamente no se sostiene.
Por tanto, siempre está el número rojo, pero como es estatal... Ahora, lo cómico, paréntesis, lo cómico de esa universidad X, en Marte, en Júpiter, de cada curso de 10 estudiantes, se le van 6 el primer año. Y pregunté, ¿por qué se van? No sabemos. ¿Y no lo llamaron por teléfono? No. Así que tampoco un problema de tamaño, parece. Otro elemento importante tiene que ver con la cotidianidad de las tecnologías. Ya, aquí muchos, no, algunos, estudiamos en los 90. No teníamos estos proyectores. No había internet. De hecho, ir a clase era sumamente importante porque el profesor tenía la síntesis del conocimiento. ¿Por qué? Porque uno iba a buscar un libro de biblioteca. Hoy día la gente no va a bibliotecas a buscar un libro, va a estudiar. Nosotros íbamos a un Cardex a buscar cuál era el numerito, sacar, no, yo sé que los más jóvenes no saben lo que es un Cardex, pero un Cardex era un cajón que tenía todas las fichitas dadas vuelta y uno tenía que buscar la fichita para buscar el numerito, ¿cierto? No digan que no, porque son más jóvenes, digan, no sé, siempre buscan en el terminal. Pero nosotros buscábamos en el Cardex, y paréntesis, el trabajo de metodología de investigación era fichar 30 libros a mano, con las fichitas, bueno, paréntesis. Entonces, y más, un libro de los 60, en los 90 era un libro nuevo. ¿Ustedes se acuerdan esa biblioteca Salvat, que eran 30 volúmenes, 20 volúmenes verdes que había? ¿Ustedes saben cuánto se demoraba en editar esa colección? 15 años. ¿Saben cuánto se demoraba en imprimirse, en coserse? 5 años. Y cuando llegaban a otras casas han pasado 30 años. Y era actual. Hoy día le decimos a un estudiante una literatura del año 90 o el año 2000, pero eso es viejo. Entonces, la cotidianidad hoy día es parte del día a día. Hoy día podemos ver, incluso por diferencia horaria, una publicación que está totalmente actual sobre lo que está pasando hoy día. No voy a decirte, pero una universidad en Júpiter, estaba mirando una clase, era de ciencia la clase, y el profesor cita un dato, y un estudiante levanta la mano y dice, profesor, está equivocado. Todos mirando, sí, porque acaba de salir el artículo. Eso. Pero no solamente eso, sino que también la información está a un clic. Está a un clic, o sea, hoy día San Google, o sea, a ver, con la mano en el corazón, cuando tenemos duda, ¿dónde vamos? Google, dinos cuál es la respuesta. Hasta Wikipedia nos sirve. O sea, lo que quiero decir, pero sobre todo tiene que ver con esto. Esto ya irrumpió. Fíjense que la mayoría de ustedes en sus clases lo que hacen los estudiantes, guarden sus celulares, ¿cierto? Yo le digo a mis estudiantes, saquen sus celulares. Esto hay que integrarlo. O esto ya es parte de la cotidianidad. El cuarto elemento de contexto tiene que ver con las demandas de calidad y cantidad de profesionales. Ustedes saben, carrera de la salud en Chile necesitamos muchos profesionales de la salud. ¿Ya? En ese sentido, claramente necesitamos de mejor calidad y más profesionales en ese sentido. Y quinto elemento de contexto, el tema, y eso es súper importante, la revalorización y necesidad sobre la calidad y la excelencia de la docencia. Yo en este momento estoy tomando los datos del sistema educativo chileno junto con los datos de los proyectos MESESUB. Los MESESUB son proyectos que el gobierno de Chile durante muchos años ha financiado para innovaciones y todo lo demás. Paréntesis, es una experiencia innovadora presentada a nivel mundial, porque los chilenos son muy autoflagelantes y se nos olvida de que esa experiencia es casi única en el mundo. Y fíjense que lo que me está saliendo en la evaluación de los MESESUB con los indicadores, y lo voy a decir muy responsablemente, es que los MESESUB no mejoraron necesariamente los indicadores de desempeño de las universidades. Y ahí vienen los puristas, pero eso es un fracaso. No, porque el gran cambio de los MESESUB es la cultura de la organización. De partida, antes no hablábamos de indicadores, por ejemplo, de retención. No hablábamos, no era tema. No hablábamos también de logros de aprendizaje, no hablábamos de competencias. Yo me acuerdo, y me tocó estar en el Bolonia, tuve la suerte cuando volví a Chile,
Y yo hablaba de competencia, la formación por competencia, y me decían, ¿competir con quién? ¿Compe cuánto? Obviamente, si le decía a mi abuelita que estaba trabajando en competencia, mi abuelita pensaba que yo me ponía ropa deportiva y me iba a competir al estadio, ¿ya? Y es cierto, ¿ya? No que competía, que mi abuelita dijera eso, ya, porque no hago mucho deporte. Entonces, tiene que ver con que hay un cambio de cultura en función de que hoy día es importante la excelencia. De hecho, mi universidad, lo importante, un buen profesor es porque investiga, no porque hace buena clase. Pero eso ya está cambiando. En la universidad estamos tratando de empujar eso, porque todavía entre más índice de impacto, más publicaciones de WOS, más importante, es un buen profesor. No, es un buen investigador, no es un buen profesor. Lo ideal es que el buen investigador sea un buen docente, pero eso no es lo común, ¿ya? Y que me perdonen los que son al revés, pero lo común no es eso. Y no se trata de que el buen docente sea malo y el buen investigador sea... O como yo he escuchado en algunas instituciones, la docencia es el precio para hacer investigación. Y no es así. Claro, lo ideal es que sean complementarios, pero otras veces no. La docencia no tiene por qué necesariamente, al contrario. La docencia tiene el mismo valor. Incluso hay universidades que tienen la docencia y la investigación como si fueran profesores de primera y profesores de segunda. Pero hoy día eso está cambiando. Hoy día la docencia universitaria sí es tema, sí es ámbito de acción, sí es objeto de investigación, ¿ya? Y eso es tremendamente importante. Esto como contexto general. Primera pregunta que ustedes deben preguntarse, bueno, ¿qué es lo que es una clase masiva? Pues siempre me preguntan, ¿de cuántos son una clase masiva? ¿Cuánta gente? Fíjense, que lo que me dice la literatura es que puede ser de 300 a 1000 estudiantes. ¡Wow! 1000, sí. En Australia yo he visitado clases de 1000 estudiantes. Pero en estricto rigor, la verdad que no hay una. Yo le digo a la universidad, mire, su tamaño tiene que ver con, más bien, cuál es el promedio que tienen en su facultad, porque es un tema relativo. Hay universidades que me dicen, no, 20 son muchos, pero claro, pero su promedio es 10. Y otros me dicen, no, 50, porque su promedio es 30. Por tanto, tiene que ver con el número. ¿Con qué tiene que ver? Este es lo mejor que yo he encontrado. Tiene que ver con cuando el docente no logra contacto individual prolongado con sus estudiantes. Por ejemplo, en este momento, esta para mí sería una clase de mayor tamaño. Porque no lo puedo mirar en contacto visual a todos al mismo tiempo. Pues también puede ser por el espacio, porque hay mucho espacio, pero tiene que ver con eso, con el contacto visual, con el vínculo. ¿Ya? Y eso hasta ahora es lo que mejor he encontrado como definición. Por tanto, la pregunta que me hice a la literatura fue preguntarse cuáles eran los factores que impactan. Y puse la parte positiva, porque todo era negativo. En los aprendizajes en las clases de mayor tamaño, ¿ya? Y por tanto lo que hice fue analizar 20 años ya de investigación educativa en este tema para identificar aquellos factores que puedan afectar en su implementación. Y la metodología, lo pueden ver súper entretenida, vean, se llama Prisma, es un protocolo de ciencia de la salud para hacer reportes, revisión sistemática y metaanálisis. Está muy bueno, véanlo, ocúpanlo, muy entretenido. Fue entre noviembre de 2015 y enero de 2017 la búsqueda en base de datos ERIC, WOS, Scopus, Cielo y ESCO. ¿Ya? Ese fue. ¿Y qué se ocupó para la revisión? Palabras claves, tanto en español como en inglés. Large group, large class size, university, grandes grupos, clase masiva, learning outcome, impact. Y esa combinación, estos logaritmos, ya te vas generando eventualmente búsqueda, ya, y con esas búsquedas tú generas criterios de inclusión y exclusión. Por ejemplo, ¿qué criterios de inclusión son la búsqueda hice? Que fuera estudio empírico, ya, con mayor componente de clases presenciales que virtuales, que fuera a nivel universitario, que fueran quali o quanti, que la revisión fuera por un comité editorial, ya, con números regulares y revisión de pares ciegos, ¿ya? Y que fuera indexada, que cumple menos lo mismo, y que fuera en inglés en español. Y lo de exclusión, obviamente que no fueran empíricos, que fueran validación de instrumentos y que no utilicen arbitraje ciego. ¿Qué me salió? Bueno, ahí está todo
primera búsqueda fueron 1390 encontré y llegué a sobre 78. Ustedes ven que un trabajo de chino revisar cada uno de los todo el proceso, pero ustedes lo pueden ver de ahí porque no me lo... Y encontré 14 críticas contrarias, ¿ya? Fíjese que, y entre las contrarias me encontré con una publicación que hacía una revisión de 20 años anteriores. O sea, si uno suma, tengo 40 años de investigación, porque tengo los 20 míos más los 20 del otro. Pero fíjense que las 14 críticas al de Gibbs, Lucas y Simonet, que es de 1996, revisa del 2000, 20 años anterior, o sea, del 1976, claro, 1976, en adelante. Y fíjense que todos estos estudios dicen, no, las clases masivas es antipedagógico, tiene malos resultados, no funciona, pero todos ellos generaron una correlación, un efecto causal entre la cantidad de estudiantes por aula y los resultados académicos obtenidos. O sea, a mayor cantidad de estudiantes, menor resultado académico. Pero hicieron solamente ese tipo de estudios, ¿ya? De los 14, solo 3 plantearon una relación entre el tamaño y la metodología. Y concluyeron que no había diferencias entre clases pequeñas, medianas o grandes bajo ciertas condiciones. Es decir, que estábamos siendo un poco injustos con la clase de mayor tamaño porque estábamos pensando que es solamente un efecto causal. Es decir, mayor, menor. Pero no estamos viendo qué pasaba a nivel metodológico. Y los 3 que me dicen, no, no hay. Y cuando empiezo a revisar, perfecto, los efectos positivos, logré identificar 64 artículos con 5 factores. Factores, ahí me equivoqué yo. Factores que son relevantes para una clase de mayor tamaño. Lo interesante, que de los 5, solamente uno es propio de la clase de mayor tamaño, porque las otras son aplicables a grupos pequeños. Entonces, entramos aquí al tema del prejuicio. A ver, vamos con el factor. Fíjate que el primer factor positivo en relación a la clase de mayor tamaño tiene que ver con las interacciones. Es decir, cómo yo me relaciono, puedo interconectarme con los pares, con eventualmente profesor y el equipo docente, las interacciones. Y hay un término que a mí personalmente me fascina, que se llama, que es aplicable a todo, que es la participación cognitiva de los estudiantes. Aquí no lo traje porque creo que lo puse en el taller de la tarde, pero muestra un estudio que hizo el MIT sobre la actividad neuronal de los estudiantes en 7 días, en distintos momentos del día. Y la actividad neuronal más baja, adivinen en qué momento del día está. En las clases. Como diría una amiga, Houston, estamos en un problema. ¿Ya? Entonces, tiene que ver con la participación cognitiva. El provocar. Hoy día de la mañana entrevistaba a 3 profesores y una cosa que tenían de esta universidad, de esta facultad, y los 3 tenían en común algo súper interesante: el desafío intelectual de los estudiantes, a los estudiantes, que es lo que dice la literatura también. O sea, un buen profesor, al parecer, tiene que ver con el desafío que genera a sus estudiantes a nivel intelectual, desafiarlos. Por tanto, la participación cognitiva de los estudiantes hoy día es tema, y claramente tiene que ver con esto. O sea, clases de mayor tamaño que no solo vengan a escuchar cosas, sino que lo hagan interactuar entre ellos, pero también cognitivamente. A partir de que, bueno, lo voy a hacer la conexión con otro factor para explicar eso. El segundo factor: la gran mayoría, por no decir todos,
ocupaba métodos activos sobre el aprendizaje y la evaluación. Aprender activamente. ¿Ya? Y en ese sentido, enfatizando pre-instruction o instrucción entre pares. ¿Ya? Les recomiendo toda la literatura que hace Eric Masur del MIT, muy bueno. Lo que tiene que ver con el trabajo en grupos y la lógica de estructuración, tanto en lo formal y lo informal, y lo que tiene que ver con la evaluación y la retroalimentación entre pares ciegos, que es lo que yo hago. Yo hago clases, yo tengo un curso de 300 estudiantes. Mi curso de 300, como soy un poquito sanguinario conmigo, tiene una dificultad más. Es 100% online. Es el único curso de la Universidad de Chile de pregrado que es 100% online y tiene 300 estudiantes, y los estudiantes piensan que es difícil el curso. ¿Y qué es lo que hago con mis estudiantes? Es que, porque logré demostrar que bajo ciertas condiciones, revisarse trabajos y productos auténticos de evaluación auténtica, bajo ese contexto, hay una alta correlación o una correlación media positiva entre la revisión que hace el profesor o los ayudantes con lo que hacen los pares. No es descabellado. Y sobre todo tiene que ver con que el aprendizaje activo debe empoderar y propiciar en él una mayor autonomía. Y eso es interesante porque eso independientemente al tema del tamaño. Hoy día tenemos el problema que los estudiantes no saben ni gestionar su tiempo autónomo, pero tampoco saben cómo gestionar la autonomía. O sea, pónganse a pensar, primer año de universidad, primera clase, primer semestre, que nadie te diga si tienes que entrar a clase o no. ¿Y tuvo cuánto? ¿Cuántos años son 12 años de escolaridad? 13, ¿no? Y 12 años donde estaba obligado a ir a clase. Entonces, cómo gestionamos la autonomía es tremendamente relevante en este sentido. El tercer factor, y este es uno de los temas propios, que cambia la gestión en el interior del aula. Fíjense que la manera, ¿cuál es el error típico del profesorado? Es que piensa que yo puedo ocupar un mismo método o un mismo tipo de estructura o gestión dentro del aula. Y no, cambia las dinámicas. ¿Ya? Se configura de manera distinta la manera de hacer tu clase. Entonces, esta lógica que me tengo que adecuar a la característica de mi audiencia, fíjese que no es tan común. Es como una vez fue a un matrimonio y fuimos a estaba la misa, entonces había mucha gente, un par de amigos, qué sé yo. Entonces el sacerdote dice, que el Señor esté con ustedes. Y un caballero muy alto, muy ronco, muy solemne dice, evidente, pues padre, evidente que está con nosotros. No es evidente. Parece que es evidente que tiene que cambiar las maneras de las dinámicas dentro del aula. Pero fíjense que no es evidente. En la práctica no es evidente. O sea, tengo que comprender que según el contexto que estoy, debo cambiar la manera con que gestione el aula. Y fíjense que lo interesante es que la gran mayoría de estas experiencias, ya de éxitos, integran facilitadores metodológicos. O sea, el profesor no está solo. No es él y su circunstancia. O hay un equipo. La semana pasada visité en este mismo proyecto a la gente de la Federico Santa María, la que te comentaba yo hace un poco. Ellos en primer año tienen el curso de introducción a la física. Son 1000 estudiantes entre Valparaíso y Santiago. Ellos hace 3 años tenían una tasa de reprobación del 50%. De ese mismo curso, mismos profesores, pasaron un 90% de aprobación. ¿Cuál fue la crítica? Es que los físicos bajaban el estándar. No bajaban el estándar. ¿Qué hicieron? Trabajaban en equipo. ¿Y saben lo que hacen ellos? Le doy un dulcecito para que puedan leer el caso cuando tengamos terminado. Es muy interesante. Ellos se juntan, los profesores, en 2 momentos, eligen, o el miércoles o el jueves, eligen juntarse, y
preparan la clase. ¿Pero cómo la preparan? Se turnan la clase, hay una ficha, uno de ellos hace la clase, la hora y media, la hacen. Y la otra hora se dedican a mejorar la clase que vivieron ellos. Entonces, un profesor hace de profesor y los otros hacen de estudiante. Resuelven los ejercicios, hacen todo como si fuera la clase y después la mejoran. Y después claramente van con ayuda, o sea, el facilitador metodológico aquí está con un profesor líder que eventualmente tiene mayor herramienta de planificación y que entre todos van mejorando esa experiencia. El cuarto factor. Nosotros, yo tengo bueno, somos investigadores de motivación académica, César Orsini. Con él hemos investigado, bueno, es su línea de investigación, yo voy a estar como arrograneado nomás, porque he ayudado al proceso, pero la línea es más de él que mía. Motivación académica. Y fíjense que lo que se llega a concluir es que, mira, la motivación siempre es del estudiante. Lo que nos toca al profesorado es generar las condiciones, el escenario, para que pueda eventualmente mejorar la generación de una motivación intrínseca. Eso es lo que es la gran conclusión que él genera, pero al parecer las clases de mayor tamaño tienen que ver con esta motivación y compromiso del estudiante. Voy a poner un caso acá. En la mañana una de las profesoras me decía que una de las cosas que tal vez más invertía tiempo era justamente en promover la motivación con lo que estaba pasando. Y un profesor también me decía en la mañana también, mira, lo que a mí me interesa es que el estudiante se comprometa más que conmigo, sino con los aprendizajes que quiero que logre. Y su esfuerzo está ahí. Profesor de esta universidad. Para que vea que son, como diría mi abuelita, habilosos. ¿Ya? Entonces, tiene que ver con que el estudiante se comprometa. ¿Se dan cuenta que tampoco tú decís, pues una clase, todas las clases te tienen que tener esto? Claro que sí. Entonces, se dan cuenta, hasta ahora el factor 3, nomás es un factor propio de las clases de mayor tamaño. Y esta para mí es una conclusión tremendamente interesante. Un grupo pequeño o un grupo grande puede tener los mismos niveles de motivación del estudiante. Por lo tanto, el efecto tamaño no es efecto. Y el quinto factor, las tecnologías. Fíjense que yo le hablaba antes sobre ¿se acuerdan que hablaba esto de la participación cognitiva? Tiene que ver con eso. Yo cuando hago clases de mayor tamaño, yo no le digo a los estudiantes, guarden sus smartphones. Yo les digo, saquen sus smartphones. Y todos me quedan mirando, sáquenlos. Y yo lo que hago es, usted ubica las tecleras, ¿cierto? Bueno, hoy día, me van a matar, no sé si compraron teclera. No compren teclera. No, ya no se usa. Está esto. Está Socrative, está, que me encanta, que lo ocupo siempre, el Kahoot. Y hay otro montón de herramientas que ustedes pueden ocupar y que tienen que ver con esto, de mantener al estudiante conectado con lo que están haciendo. ¿Ya? Entonces, hoy día, fíjense qué interesante, desde 2010 en adelante se genera una explosión positiva sobre las clases de mayor tamaño. ¿Y eso gracias a qué? A esto. Entonces, el desafío es cómo integro la tecnología dentro. Por ejemplo, yo en este momento estoy además en un proyecto con la Universidad Brasileña y estoy con el Joe Pessoa, con un IPE arriba, cerca de Fortaleza. Todos me dicen, ¡ay, qué lindo los paisajes! Mira, yo lo único que vi de playa fue el taxi, porque el resto no veo nada. Entonces, resulta que lo que estamos haciendo en la carrera de enfermería, que ahí lo que tenían problema es el tema de la retroalimentación. Entonces, ¿por qué? Porque son clases grandes y el tema es que no alcanzaban a anotar, no alcanzaban a escribir. Entonces, yo le dije, pero ¿todos tienen smartphone? Sí. Bueno, entonces, con Google Form, vayan anotando las cosas, que Google Form es para hacer, digamos, encuesta en línea, qué sé yo, y grabe la retroalimentación. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que
que el estudiante cuando tú le das la retroalimentación, uno supone que escuchó lo que tú querías decirle. Pero nos damos cuenta que el estudiante, lo que tú considerabas importante, él consideró otra cosa. Entonces, perfecto, grábelo, guárdelo en esta carpeta y el estudiante revisa la retroalimentación por escrito, el instrumento que usted generó y que vuelve a escuchar la retroalimentación y con eso genera los desafíos. Ha funcionado de maravilla. De maravilla. Y eso es un smartphone. O sea, la tecnología ha resuelto notablemente los desafíos de las clases de mayor tamaño, ¿ya? Y lo resto impuesto a este tipo de clases. Pero ojo, no es la responsabilidad total, o sea, no podemos decir que no, pero sí, yo creo que la tecnología, sí tenemos la evidencia que sí ha mejorado muchos de los elementos que nos interesan en este sentido. Conclusiones y discusiones. Con eso quiero terminar para poder conversar, que creo que es más importante. El primer gran problema o desafío tiene que ver con la gestión. Yo les voy a contar una cosa y ustedes pueden mirarlo en la página. Yo me fui a clases, yo soy el único profesor de la facultad de la universidad que hace sus clases de pregrado 100% online. Yo reconozco que fui primero escondido, porque no pedí permiso a nadie, y ahora es todo un suceso, pero yo pasé de ocupar primero Moodle, después me pasé a Classroom de Google, que es una aplicación que está con las cuentas, su correo de mail son Gmail, ¿cierto? Ya, abajo busquen, dicen Classroom. Hacen clic en Classroom. Y yo hacía mis cursos ahí también. Para 300 estudiantes ocupaba 18 ayudantes. Mucho. Porque es muy difícil gestionarlo. Y desde este semestre, todo mi curso lo pasé a Classroom. Perdón, a Coursera. Que es esta página de MOOC, ¿ya? Entonces, lo que estamos haciendo en la facultad es que los cursos online que da la facultad están pasando por ahí. ¿Y por qué? Porque Coursera tiene muchas herramientas para el aprendizaje más fácil de gestionar que otro tipo de herramientas, ¿ya? Y ahí he logrado cosas que antes no podía hacerlo. Por ejemplo, antes toda la revisión de pares lo hacíamos en forma manual y demorábamos 2 semanas en hacer eso. Coursera tiene eso de manera automática. Lo que quiero decir es que lo más difícil de las aulas de mayor tamaño tiene que ver con la gestión, con la evaluación, la gestión. Pero hoy día las herramientas tecnológicas nos permiten tener eso. Entonces, pero sí es un desafío a discutir. Para mí esto es lo relevante. Al aumentar el tamaño, aumentan las variables intervinientes. Yo siempre cuento lo mismo. Yo trabajo con LASPA o Harvard como advisor para los programas en Latinoamérica y me muevo por Latinoamérica haciendo cosas, qué sé yo. Y en Harvard, entonces, ¡ay, Harvard! Y digo, la Universidad de Chile. Trabajo en Mozambique, en la Universidad Politécnica de Mozambique. ¡Ay, África! ¿Qué quiero decir? Las 3 universidades tenemos los mismos problemas con los estudiantes. No estudian, no leen, están preocupados de la smartphone, de la WhatsApp, de Facebook. Los mismos problemas. Cambia algunos atributos, pero los problemas son los mismos. Es decir, que los factores que afectan acá están afectando en cualquier parte. Pero cuando aumento el tamaño, me vienen factores que tal vez no siempre tenía considerado a visualizar. Como por ejemplo, lo que nos está pasando hoy día con el PASE. Ustedes tienen PASE, que son nuestros estudiantes que no entran con PC o qué sé yo. Ahí tenemos un tema. No porque sea malo o bueno, sino porque es diferente. Es diferente. No logramos todavía intencionar qué es lo mínimo, qué no es lo mínimo, etcétera, etcétera. Pero sí aumentan los factores intervinientes como tal. Después tiene que ver cómo mejoramos el uso de los dispositivos móviles. Yo les contaba que este es uno de mis fondos. El otro fondo que tengo, que es de habilidades del siglo XXI con dispositivos móviles, ahí estamos desarrollando una aplicación. Es dificilísimo desarrollar una aplicación porque es cara, costoso, pero hoy día tenemos herramientas que son gratuitas que podemos ocupar para esta interacción.
De hecho, lo que esperamos es que para el otro fondo que vamos a presentar, vamos a irnos totalmente a herramientas open source, gratuitas de trabajo. Porque hoy día se puede, pero claramente el tema está cómo soy capaz de usar estos dispositivos de manera eficiente. Entonces, si ustedes me preguntan, yo me acuerdo cuando yo hice el magíster en informática educativa, el 2004, me acuerdo que un profesor teníamos, ¿se acuerdan de eso? Nokia 5660 con pantalla verde. Díganme que no, porque si no quiere decir que son más viejos que yo. Bueno, esos celulares que ustedes buscan en Google, y el profesor decía, aquí está el futuro. Y yo sé que hay futuro, si no, así de, no, ahora tú dices no sirve para nada. Pero claro, hoy está acá. ¿Ya? Por tanto, ¿cómo somos capaces de usar esto? Pero sobre todo, ¿cómo pueden eventualmente generar el desarrollo de competencias y no solamente habilidades cognitivas superiores, el saber hacer? Hay una experiencia, si ustedes se meten en Coursera el mes de agosto, ustedes van a ver un curso que yo hago para mis estudiantes de la Universidad de Chile, es abierto, ustedes se pueden meter. Y hay una experiencia que ha funcionado de maravilla. Yo le llamo, si yo fuera ministro de Educación, el curso se llama Criterios para la gestión y el aseguramiento de la calidad en la educación superior. Y en ese curso yo le digo, si usted fuera ministro de Educación, ¿cómo mejoraría la calidad? Entonces el estudiante yo le hago que con su smartphone se grabe, que se ponga, se llama video role playing, que se ponga con su celular y le enseñamos cómo grabarse con el celular. Ya, es bien bonito la herramienta. Véanlo porque la verdad es que está muy, muy interesante. Pero en el fondo, ahí lo que hacemos es que el estudiante se empodere. ¿Para qué? Para desarrollar, aparte del contenido de ese curso, habilidades de comunicación. Entonces, con el video, que se tienen que autograbar, además los hacemos que sean capaces de desarrollar habilidades, competencias de comunicación. Y después lo hago que se revisen entre pares. Es muy interesante, funciona muy bien. Y hoy día, mis estudiantes, tengo el 100% de mis estudiantes que tienen smartphone. No hay nadie que no tenga un celular sin cámara. ¿Sí? Esto es súper interesante. Las clases de mayor tamaño son la normalidad. No es lo normal. Lo que pasa es que desde el punto de vista de la educación, fíjense que no lo hemos asumido como parte de la normalidad y nos hemos sido capaces de ofrecer algún tipo de, digamos, apoyo a la clase de mayor tamaño. No hemos sido capaces de solucionar los desafíos en este sentido, sino más bien hemos criticado, pero no hemos dicho, como decimos buen chileno, es lo que hay, y con lo que hay que trabajar. Entonces, ese abordaje todavía es muy reciente. Entonces, desde el punto de vista de la educación, tenemos que darle un abordaje distinto a dar soluciones a esta realidad y no seguir peleando contra eso. ¿Ya? Es lo que hay y sobre eso hay que trabajar. Y un poco eso, o sea, a ver, esto es un reto, al final, la creatividad. Por lo menos lo que he visto, lo que yo, cuando yo decidí meterme en el fondo, decir, y hacerlo, también me dije, bueno, yo tengo que hacer clase de mayor tamaño también. Entonces, yo lo único que les puedo decir, hasta dónde yo he visto profesores, yo llevo ya algo de 100 profesores entrevistados. Y una de las cosas que más me llama la atención es la creatividad, el compromiso. Todos los profesores que me he encontrado, es un compromiso con la docencia, un compromiso con los aprendizajes de los estudiantes. Pero sobre todo en el contexto de la diversidad e inclusión. El confiar que mis estudiantes pueden aprender. Más allá de su origen, más allá de su historia, pueden aprender. El confiar que pueden. Más allá incluso del tamaño. Ahora abro la conversación porque yo creo que eso tal vez es mucho más interesante para ver si podemos eventualmente profundizar un poco más sobre este tema. Por favor. ¿Su curso para qué nivel?
Ya, los cursos que yo estoy dictando en este momento son cursos para pregrado, son para 3 carreras que nosotros tenemos que son ingeniería comercial, que es de administración y economía, auditoría y ingeniería en sistema de control de gestión. Yo coloqué a propósito no requisitos o prerequisitos. Por tanto, tengo estudiantes de primer año y estudiantes que están en su práctica. Lo interesante es que, obviamente, todos se quejan, obviamente, pero las quejas de primer año tienen que ver justamente con el tema de la autogestión y la autorregulación. De que no saben organizarse. Pero yo creo que es bueno porque si se enfrentan a un curso que les obliga a tener que organizarse, tengo... Ahora, lo que me está pasando es que la gran mayoría de los cursos de mayor tamaño que estoy investigando, la mayoría está concentrada en primeros años. Y los últimos años están más bien más pequeños por el tema más profesionalizante, más específico. Pero lo que me está pasando es que primeros años, al parecer, son los cursos que tienden a ser más masivos. Hablaste de facilitadores metodológicos. ¿Sí puedes profundizar? Sí. Resulta que un dato súper interesante. Hay un pues está acá, en la revista de Estudios Pedagógicos que tienen acá de Valdivia, hay una publicación que es el último número del 2016 que lo publiqué ahí, que habla también de una revisión de la literatura, y fíjense que nos salió que los profesores universitarios de excelencia posiblemente no tienen idea que hay un método de caso, que hay un método de proyecto, o sea, no tienen idea de lo metodológico. Lo que ellos saben es cómo lo que ellos hacen impactan sobre los aprendizajes de los estudiantes. Por lo tanto, el profesor no fue formado para ser un metodólogo, no fue formado para hacer necesariamente herramientas metodológicas, por tanto el profesor requiere de apoyo. O sea, lo que está pasando de manera muy poderoso en Chile, ustedes tienen que pensar que en 2006 hubo un proyecto PESELSUB que dentro de su línea de acción había la generación de centro de apoyo a la docencia, o Teaching and Learning Center, promovido por el PESELSUB. Y se generaron, la gran mayoría de lo que hay en Chile se generaron ahí. Pero lo que está pasando ahora, de manera muy fuerte, es que las facultades están creando unidades de apoyo a la docencia para la disciplina. De eso, cuando yo entro a la Universidad de Chile, yo entro en un proyecto, yo estaba antes en la UC, entro a la Chile a generar, porque la Universidad de Chile, ustedes saben que tienen muchos, está distribuida en toda la ciudad, en un caos, tiene una distribución, no está concentrado. Entonces, generamos por campus unidades de apoyo. Pensábamos que los profesores iban a pescar, qué sé yo. Pues fue tanto el impacto que hoy día la Universidad de Chile tiene 16 unidades de apoyo a la docencia. Casi en todas las facultades. No solamente por un tema geográfico, sino por un tema disciplinar. Yo les comentaba al principio, y por esa intención lo decía, cada disciplina tiene sus lógicas, tiene su forma de comprender la enseñanza y el aprendizaje. O sea, el método de caso en cualquier parte tiene lo mismo. Lo que cambia es cómo lo aplico en esa. Entonces, ese paso requiere de ayuda. No lo pueden hacer solos. O sea, es decir, la innovación en la docencia, la clase de mayor tamaño, es un error pensar que el profesor universitario lo puede hacer solo. No, pues no fue formado para eso. Entonces, lo que sí sabemos es que necesitamos en las universidades, como les digo, cada día está más creciente, es que las universidades están teniendo unidades de apoyo. Muchas veces son educadores, pedagogos que se han formado en esto, y otras veces son mismos académicos que les gusta tanto el tema y les gusta tanto la docencia que se han especializado en eso. Entonces ha sido bien como interesante, pero entonces, pues yo hablo fuerte, tengo buena caja de oración. ¿Se escucha, no? Entonces, claro, tiene que ver con eso, con que no lo pueden hacer solo. Y claro, yo creo que más encima, hay un criterio que se llama el criterio 10. ¿Ustedes han visto? ¿Quién está en proceso de autoevaluación, la acreditación aquí? Ya. ¿Vieron el criterio
Hay dos criterios famosos. A ver, el 8 y el 10. El 8 creo. El 10 es el de investigación en docencia universitaria. Ahí todos entraban en pánico. Pero claro, ¿sobre qué voy a investigar si todavía no tengo idea qué significa educación superior? Hoy día todas las universidades están en pánico por dos criterios. La evaluación del perfil de egreso y el criterio 10 de este tema. Pero claro, vuelvo a repetir, no lo podemos hacer solo. Ese es el tema de fondo. Por favor, allá y por acá. Con respecto a los cursos masivos que son, nosotros en esta universidad les llamamos colegiados, que quiere decir que trabaja más de un profesor. Tenemos una interfaz que es el paso de un profesor a otro. A los estudiantes igual nos comparan. Tenemos diferentes estilos, quizás no usamos las mismas herramientas ni las mismas tecnologías, entonces ¿cómo podemos? También trabajamos en grupos, los dividimos por temas de sala. No podemos tener en esta universidad, por ejemplo, 120 creo que entraron a medicina veterinaria, 122 me parece que exactamente. No tenemos una sala donde pueda alojar ese número. Ese curso, por ejemplo, en las ciencias básicas está dividido en dos. Entonces, en paralelo, por el horario, que tiene que ser en ese mismo horario, se hace un grupo con un profesor y un grupo con otro profesor. Por lo tanto, tenemos grupos, o sea, estudiantes masivos trabajando con distintos profesores. Y eso también hace que nosotros, en algún sentido, no podemos ser iguales, no podemos ser robots y estar haciendo lo mismo al mismo tiempo. Y también es un problema. No solamente un tema del número de estudiantes o de pensar en cómo llegar a los estudiantes, sino que nosotros mismos también funcionamos de distintas maneras, organizamos un curso. No es un profesor, un grupo de estudiantes. Muy buena pregunta. Y aquí voy a contestar de una manera enfática. A ver. y lo voy a decir bien como me dijo un día un jefe mío. Es lo que hay. O vamos en contra o vemos cómo mejoramos esto. Así me hizo mi jefe y hay que tuve que cambiar. ¿Por qué lo comento? Porque, nuevamente, vuelvo a la experiencia de la Federico Santa María. Los profesores lo que hicieron fue, no se trata, justamente lo que tú lo dijiste brillantemente, no se trata de que sean robots. Pero sí pueden los profesores trabajar colaborativamente en preparar sus clases, por ejemplo. Y cuando mientras hablaba me acordé inmediatamente de este paper. Y después se lo voy a... No es mío, es un caso de estudio de integración multidisciplinaria del odontólogo. Esperando el taller de la tarde. Miren. Ellos crearon una forma, miren. Esta es la integración, cómo la facultad percibe la formación. Un curso por allá, un curso por acá. ¿Cómo el estudiante percibe la integración? Un desastre. Nosotros juramos que el estudiante es como echarle... ¿Han visto estos puestos de jugo? Y le pago poniendo frutilla, mango y la cuestión y listo, ahí está. Y este es el modelo que yo hice. ¿A qué me quiero referir? Me quiero referir que... Primera cosa, tiene que haber o deben eventualmente proponerse en generar un modelo de integración conjunta. Esto hay que intencionarlo. No pueden pensar que van a seguir teniendo simplemente estos son los 5 temas comunes, no, eso no funciona ni aquí ni en la Quebrada de la G. Primera cosa. Segunda cosa, tienen que buscar puntos de integración. Y tercero, necesariamente tienen que, yo le voy a contar desde la experiencia de la Universidad de Chile. En la Universidad de Chile tenemos libre cátedra. Yo no puedo imponer nada. Pero sí lo que hemos logrado, que ciertos cursos que son relevantes, importantes y tienen muchas secciones, es que el profesorado se logre. Antes se juntaban una vez al año. ¿Ya? Hace 3 años logramos que se juntaran 2 veces al año. Hoy día logramos que se junten todas las semanas.
¿A qué? No a decir qué contenidos van a pasar, sino qué aprendizaje quieren lograr y decir, mire, esto es lo mínimo que vamos a asegurar todos. Y ponte tú vas a hacer la guía de tal, tú la guía para tal, tú la guía para tal, son las mismas para todos, las cruzamos, logramos que el profesorado con muchas secciones tuviera materiales comunes y cada uno hacía una parte, pues se revisaban, qué sé yo. Un mínimo común, que hablamos un 70% y un 30%, profesor, haga lo que quiera, comillas, lo que quiera. Claro, para respetar su... Ha funcionado de maravilla. Pero tiene que ver también con un tema que el profesor decida trabajar en equipo y eventualmente el querer trabajar juntos. Eso es tremendamente relevante. Y sí funciona. Ahora, la curva de aprendizaje dice que necesita un tiempo inicial de prueba, de pilotaje y después va a ir aumentando. En primer lugar, felicitarlo por la exposición muy clara y agradezco la posibilidad que haya venido. Tengo dos preguntas. Una en relación a la parte metodológica de la revisión que usted hizo, Sí. que se basa en la otra misma. Y me tocó hacer hace poco una revisión bibliográfica parecida. Entonces, cuando pude acceder a los documentos, aprendió ya, a los documentos, por PubMed puedo acceder solamente a un cierto número, ¿cierto? Y por las vías de WebProxy o EFCOhost puedo acceder a más documentos, pero muchos de ellos tuve que excluirlos porque no están solamente los abstracts, no pude acceder a todas las revistas completas y lógicamente no puedo citarlas en el estudio. Entonces, en primer lugar, saber cómo incorporó de esa búsqueda que usted hizo de 1000 tantos artículos, cómo pudo acceder a ello y si pudo eventualmente hacer esa exclusión porque no pudo acceder a los completos. Esa es una pregunta. Y lo otro es, en relación a los factores que usted menciona, la clave quizás es saber de qué forma puedo aplicar correctamente esos factores que usted menciona. Es decir, el primer factor que usted dice, interacción y participación cognitiva de los estudiantes. La gracia está en hacer una prueba de entrada o interrogarlo mientras usted va haciendo la explicación, porque muchas veces, o sea, yo me lo imagino, cuando uno hace una pregunta al estudiante mientras está a la mitad de la clase, quedan ahí como mudos. ¿Cuál es la metodología que va inmersa en el factor, digamos? Ya, voy a ir con la primera. La primera, algo muy práctico, a los amigos, po. Si yo todos tenemos redes de amistad, entonces yo le digo, ponte tú, yo tengo amigos en distintas universidades en el mundo, y yo les escribí, si tenían la base, perfecto. Si no, yo les recomiendo, está ResearchGate, que es una página de investigadores. Entonces, a mí me pasó que muchos estaban en ResearchGate y les escribí si me podían eventualmente compartir el paper que tenía. Y hubo 5 papers, que, bueno, para algunos éticos, otros no éticos, pero hay una página rusa. Una página rusa que es muy buena. Pues sí, es verdad, pero fueron solo 5. Es poco ético, pero, sí, pero depende si es ético o no ético, pero bueno. Sí, pero la primera opción fueron a los amigos. Segunda opción es que, como yo estoy afiliado a la Universidad de Harvard por el tema de LASPAW, en Harvard yo me teoría que tenía el 90% de los papers porque tienen no puedo decir todas porque no sé si son todas, pero tiene un alto número. Yo me acuerdo que la primera que entré a la base cuando estaba en Cambridge, mi primera impresión, yo estaba feliz ya con acceder a todos los papers. Para mí eso fue la primera gran como que esto es fantástico. Y claro, fueron las 3 formas que yo lo hice para poder acceder a los... Y tú me dices sobre los... Voy a tratar de ser rápido. Con las interacciones, todas las clases de mayor tamaño que yo hago presencial tienen Kahoot. Kahoot es una herramienta que te permite, como tecleras virtuales con tu smartphone. Por tanto, mis estudiantes saben que esa clase o esa participación cognitiva dentro de la clase va a tener puntaje dentro de su evaluación. Y también lo que yo hago al final de cada clase, hay una herramienta, yo hago 2 cosas generalmente. Flip Classroom, parte del curso lo hago de manera online, todo, y dentro de la clase ellos van a un desafío que tienen que resolver. Y al final del desafío le hago una metodología que se llama One Minute Paper. One Minute Paper es una pregunta detonadora que integra el flip con lo presencial. Y lo hago que lo respondan en Socrative, que es esta aplicación que te permite escribir. Que pueden ser, no son más de 200 palabras, pero tienen que integrar lo que vieron en online o presencial. Entonces ahí estoy generando la interacción y la participación cognitiva de todos los estudiantes.
Después son métodos activos. Bueno, lo que les dije, hago pre-instruction, hago trabajo en equipo, etcétera. Eso es claramente fácil. La gestión al interior del aula, yo lo que hago cuando tengo la clase masiva presencial, porque la online es un poco distinta, es que bueno, el experto metodológico en este caso soy yo, pero cuando trabajo con otros profesores también los apoyo. Pero lo que yo hago en la práctica es, con mi ayudante, es que con ellos planifico la clase. De hecho, tengo otra profesora amiga que trabajan juntos también, ella es cuadrada, alemana. Entonces, no porque sea alemana es cuadrada, por si acaso no, sino porque ella por personalidad es cuadrada. Y ella me gusta porque planifica al segundo. Yo soy desordenado, nunca hago al segundo, soy mucho más... Pero me gusta porque ella me ordena. Pero organizar, o sea, en qué momento reparto esto, en qué medida pido esto, en qué medida tiene que ver eventualmente cómo lo ordeno. Con el tema de la motivación con el estudiante, lo que yo ocupo para empezar las clases son microcasos que sean súper motivadores. Siempre relaciono con aunque sea lo más abstracto del mundo, con algo que yo sé que van a conectar. Pónganse ustedes, la última, hace un tiempo atrás, cuando fue el Mundial de Brasil, yo estaba asesorando a un profesor de estadística y probabilidades en la Universidad de Sao Paulo. Él tenía 200 estudiantes. Entonces le dije, pues si la tenía en bandeja, pues, hace la probabilidad de quién va a ganar el próximo Mundial de fútbol. Entonces empezaban las clases justamente, y obviamente en esa clase, que de ingeniería, tenía 99% de hombres, y el 100% era futbolero, jugamos con las probabilidades del fútbol. Y aprendieron, esa clase creo que está publicada esa experiencia, aprendieron estadística, probabilidades con el Mundial de Fútbol. Nuevamente, conocer a su audiencia y saber cómo motivarla. Y el quinto, claro, el TICS. Yo lo dije, o sea, hay muchas herramientas, métanse en Google Play, busquen la categoría educadores, busquen en Apple Store también, educadores, hay muchas herramientas hoy día que es gratuita. Hay muchas. ¿Ya? Y es de fácil uso. Incluso, yo les comentaba, el Google el Form es una excelente herramienta para hacer retroalimentación, una excelente herramienta para hacer evaluaciones, es gratis. O sea, nuevamente, el concepto de creatividad. Acá llega. Mi consulta, hola, buenas tardes, es sobre las unidades de apoyo a la docencia. En la experiencia de ustedes, ¿eso funciona como una invitación a solicitud de las unidades o la dictan o ven la necesidad en función de las evaluaciones docentes, por ejemplo? Digamos, ¿es voluntariamente la intervención? Ahora con Jardo vamos a sacar un librito que me pidieron que se llama Cómo implementar unidades de apoyo a la docencia, que recoge como 15 años de trabajo. A mí me ha tocado por lo menos 20 y tantas unidades en Latinoamérica y en Chile desarrollar y claro, el error primero es pensar de que las unidades de apoyo son para los malos y los que van a echar. De hecho, a mí me pasó, cuando yo creé, la primera cosa que me hizo un director X me dijo, ya, esta es la lista, apóyalo porque si no cambian se van. Así. Incluso una de ellas le iban a echar. Ya hace 2 años atrás la universidad la premió como una de las mejores profesoras de la universidad. Pero también el mejor investigador y el mejor profesor de docente y de posgrado trabajaba también conmigo. Lo que no puede pasar es que los buenos es para allá y los malos van para allá. Primera cosa. No es. Segunda cosa, esto no es por obligación. Mis profesores no están obligados, porque les comentaba, la Universidad de Chile, donde estoy yo ahora, no están, hay universidades que sí, que dentro de su jerarquización le piden tantas horas de capacitación. Incluso yo sé que usted tiene un curso de inducción a la docencia. En la Universidad de Chile eso no es. El que quiere va, el que no. Por lo tanto, todo el proceso es de... ¿Ustedes han visto ¿cómo se llama esta? La serie Big Bang Theory. Sí. ¿Han visto a Sheldon Cooper? Sí. Ya, la metodología nuestra es la Sheldon Cooper. Profesor. Cuando yo empecé, la Facultad de Economía tiene una torre gigante. Ahí le llaman el Olympus, porque ahí está todos los dioses. ¿Ya? ¿Quiénes son mis profesores? Oscar Landerreche, el presidente de Codelco.
de Gregorio, el presidente del Banco Mundial Central, Eduardo Engel. Entonces, ¿cómo yo empecé con los profesores? No tenía ni oficina solamente. Una mochilita, piso por piso. Profesor, ¿qué está haciendo? Profesor, ¿quiere ayuda? O sea, aquí es el profesor tiene que estar convencido. Entonces, ¿cuál es el otro tema? Yo no te vengo a enseñar a ti cómo hacer tus clases. Lo que yo vengo a hacer, a cómo potenciamos lo que tú ya haces para que aprendan los estudiantes más y mejor. Otra es la lógica. ¿Cuál es el error típico? Profesores, vengan acá, aquí están los expertos en docencia que te van a enseñar cómo tengas que hacer tu clase. Error, no funciona. Lo que funciona es, profesor, ven, potenciemos lo que estáis haciendo nomás. Entonces, una universidad en Marte, un profesor de aquí, tenía un curso de 200 estudiantes y él quería formar el pensamiento crítico. ¿Qué hacía él? Se ponía adelante, hablaba a las 2 horas de clase. Entonces el profesor me dijo, ayúdenme a preparar la prueba. Porque eso es lo otro, hay una metodología, hay un artículo, si me escribe te puedo mandar, es sobre, basado en las necesidades, se llama la metodología, donde al profesor no le decimos qué tiene que hacer. Ya, ¿quiere hacer la prueba? Hagamos la prueba. Es como decir, ¿quiere la muralla roja? Pintemos la roja. ¿La quiere verde? Pintemos la verde. En algún momento se da cuenta que el color no combina. Entonces el profesor estábamos armando, qué sé yo, después de 6 meses de la prueba, dice el profesor solo, porque hay toda una metodología detrás, dice, si quiero desarrollar pensamiento crítico en mis estudiantes, me doy cuenta que debo preparar mis clases. 20 años profesor universitario y nunca preparó sus clases. Cuando dijo eso, uno se ponía a llorar, ya emocionado, porque la verdad que el profesor entendió que tenía que preparar sus clases. A eso me refiero. Si tú, a ver, y aquí un dato bien interesante. Y hace como, ya me voy a terminar, 15 años atrás me encontré con Gonzi. Gonzi es como si los psicólogos se encontraran, y fuera psicoanalista, y se hubiese encontrado con Freud, y 15 minutos para preguntarle algo sobre de psicoanálisis. Ese es Gonzi en el mundo de este tema, en la formación de competencia. Entonces le hago 2 preguntas, y una de ellas le digo, oye, ¿cuánto te demoraste en implementar la formación por competencia en tu universidad? Es de la Universidad de Sydney, él. O era, porque ya jubiló. Entonces me dice, me mira así sonriendo, me demoré 10 años. ¿Cómo que te demoraste 10 años? Sí, porque es un cambio de cultura. Estas unidades, este es el error. Si el proyecto educativo es el corazón de la institución educativa, de la universidad, estos centros son el sistema circulatorio. Y eso es un cambio de cultura. Estas unidades no están para, comillas, hacer cursos. Perdón si estoy pisando callo, porque siempre digo cosas que no tengo que hacer, pero no son para dar cursos, sino para cambiar culturas. ¿Qué es lo que es la cultura? Cambio de las rutinas. Rutinas claves docentes. Cuando el profesor, otro dato más, otro profesor en Júpiter, o en Saturno, este profesor tenía su evaluación docente un 6,9. O sea, no podía cambiar más porque estaba bien. Entonces un día me dice, oye, Oscar, ayúdame a mirar mi pauta de evaluación. No, yo subí, qué sé yo. Ya subí, ya, sí fue en mi facultad, ya, pues ya, subí ya. Entonces me dice, vamos ya, listo, qué sé yo. Y yo, entre medio, porque trato que son reuniones no más de media hora. Son economistas, te escuchará ya la papa. Entonces, le dije, ya tienes 6,9. Entonces me dice, mi curva de ganancia no puedo porque pierdo. Perfecto. ¿Y el promedio y la varianza de tus estudiantes en los últimos años? Sí, súper ordenado. Sacó el Excel, lo calculamos en 2 segundos y tenía un promedio de 5,3 con una varianza de 0,3. Es decir, sus estudiantes no se movían. Era una campana de Gauss, pero así, súper estirada. Arriba. Entonces me mira y dice, entonces mi preocupación hoy día no tiene que ser cómo mantengo mi 6,9, sino cómo los estudiantes logran aumentar su desempeño en el aprendizaje. Listo. Hizo el insight. Vamos. Eso es el cambio de cultura. Lo que tenemos que hacer es un cambio de cultura, no cambio de metodologías. Me da lo mismo, me da lo mismo si ocupo un método A, B, C, D, F, G. Ya eso ya no es eso. Es cómo cambia rutinas docentes.
innovación sobre la rutina. Yo lo vengo hablando, hay un capítulo del libro que va a salir ahora con Harvard, que se lo puedo mandar, que se llama Cómo innovar en la educación superior, y habla sobre la rutina. Sobre lo importante es cambiar rutinas. ¿Para qué? Para cambiar culturas. Perdón, yo soy bueno para hablar. Perdón, Sí, en esto de cambiar, yo soy profesor de anatomía en veterinaria. Como fue citado el caso, el director de escuela, que trabajamos en la misma unidad, déjame así nomás, lo hablo más fuerte. Estoy acostumbrado a las clases masivas. Perfecto. Y está con la preocupación porque explosivamente aumentó el número de estudiantes en veterinaria. Y por ingresos no tradicionales. Nosotros ingresamos siempre 100 estudiantes vía PSU y 5 ingresos especiales. Pero ahora nos entraron por pase, por aquí y por allá. Y aprovechando algunas herramientas que tiene la universidad, como es que a través de la unidad del apoyo al aprendizaje, a los estudiantes cuando entran se les aplica un perfil psicoeducativo. Desarrollamos una memoria de título para evaluar ese perfil, cómo cambian nuestros estudiantes, a fin de conocer cómo son nuestros estudiantes actuales. Perfecto. Así que estamos a la espera de los resultados. Ideal. Porque lo tomamos, voy a decir, las promociones 2012, 2013, 2014, unos ya están egresados o egresando y van en la fase terminal de la carrera. Y estamos haciendo el estudio comparativo. A los primeros resultados estamos viendo de diferencias, afortunadamente, porque lo peor que nos hubiera pasado es que no hubiera cambio aún a través de los años de estadía en la universidad. Nos apoya la gente de la unidad de apoyo al aprendizaje y esperamos en esto poder, como tú decías, mover la cultura de los profesores, reconocer a los estudiantes que tenemos. Lo mejor como recomendación es que esa data la ocupen. ¿Para qué? Para tomar decisiones. ¿Sobre qué? Sobre rutinas. Lo que no funciona es pensar que mañana todos tus profesores van a cambiar. Eso no va a ser así. Esto es una campana de Gauss. Hay profesores, con que tú traigas el experto mundial, siempre coloco, los físicos tienen a Eric Mazur. Eric Mazur es experto en rayos láser, ingeniero, ex decanos de Harvard. El tipo es, tú lo puedes traer a él y le entró por aquí y le salió por allá. Hay un grupo de profesores que nunca va a cambiar. Y eso, aunque no nos guste, y perdonen que sea así de bruto, el grupo de profesores de pérdida. Hay que dejar que pase el tiempo y ojalá jubilen. Hay otro grupo, no, yo no he dicho eso. Al otro lado, tenemos profesores que son hipermotivados, que prenden con agua. Les encanta la innovación, cambian. Y al medio, la gran cantidad de profesores. Tienen que generar rutinas, modificaciones, que este gran número de profesores puedan hacer cambios a corto plazo, sin gran esfuerzo, pero que impacten. Eso es interesante. Innovar sobre la rutina significa pequeños cambios que impacten positivamente en los aprendizajes de los estudiantes. Y aquí un solo ejemplo, para así de impactante. Un profesor aquí, también en Júpiter, muy bueno, motivado y activo, pero empezaba en la manzana y terminaba en los porotos granados. Súper disperso, súper disperso. El profesor era disperso. Entonces lo fuimos a ver a su aula, qué sé yo, tal. Entonces dije, el profesor no ocupaba PowerPoint, nada, cosa que a mí me parece. Profesor, pero ¿por qué no colocas cuando entres a la sala una pregunta? Que sea tu punto de partida y tu punto de llegada. Cambió del cielo a la tierra colocando con un plumón y una pizarra colocando una pregunta. Y cambió toda su evaluación docente, los aprendizajes de los estudiantes, todo explotó. Fue un Big Bang. Y solamente porque aprendió a colocar una pregunta, donde él siempre volvía. Cambiamos una rutina, entonces la clave con la data que tengan es que identificar aquella rutina que es clave, que puede impactar positivamente en los aprendizajes de los estudiantes. El querer cambiar todo de una vez es un error. Muchas gracias y bueno, una próxima oportunidad.